¿Qué sucede cuando la fe deja de ser un acto íntimo y se convierte en un mecanismo de poder? ¿Cómo se transformó un mensaje de liberación en un sistema de control masivo? En el origen de esta historia, emerge un proceso deliberado de moldear conciencias desde la infancia. ¿Quién imaginó que el temblor más demoledor para la Iglesia no llegaría con ejércitos, sino con un silencio súbito en la plaza de San Pedro y la susurrante voz de un filósofo excomulgado hace más de 300 años? ¿Puede la muerte de un pontífice incendiar las arterias del credo cuando la profecía medieval y la razón moderna chocan como placas tectónicas bajo los cimientos vaticanos? Despierta esa imagen. Cardenales de rojo cardenalicio corriendo entre mármoles, turistas reteniendo el aliento, mercados de fe oscilando como un péndulo y en medio de todo una pregunta tan antigua como la escritura. Si Dios es la sustancia infinita, ¿por qué necesita un portavoz finito que expire? La historia siempre ha tejido sus ovillos de poder y trascendencia en torno al trono de Pedro. Cuando Celestino V renunció en 1294, ¿acaso no se desató un miedo semejante al vacío teológico? Y cuando Gregorio XII, Benedicto XIII y Alejandro V sostuvieron simultáneamente la tiara durante el cisma de Occidente, ¿no se fisuró la ilusión de infalibilidad? Sin embargo, nunca antes convergieron tantos presagios como hoy. La lista fatal de San Malaquías, con su Petrus Romanus, los espectros del escándalo financiero del IOR, las sombras de abusos silenciados y ahora el hálito final del pontífice que supuestamente cierra el ciclo profetizado. ¿Es la coincidencia un milagro o la prueba de que la necesidad humana de clímax apocalíptico supera su sed de verdad? En Ámsterdam de 1656, Baruch Spinoza fue expulsado de la sinagoga con un herem que le maldijo de día y de noche. ¿Sabía entonces que su lógica geométrica acabaría reverberando en la bóveda de la Basílica de San Pedro? Su tratado teológico-político circuló en secreto entre impresores clandestinos, condenado por la Inquisición antes de que la península ibérica siquiera lo leyera. ¿Por qué temían tanto a un judío pulidor de lentes? Porque desmantelaba la noción de escritura revelada, afirmaba que la Biblia era obra humana y enseñaba que obedecer a la razón era obedecer a la verdadera voz divina. ¿Puede una institución fundada en la autoridad sobrenatural permitir que semejante herejía se cuele hasta el frescor de los frescos de Miguel Ángel? Avanza el calendario. 1595. El benedictino Arnoldo Guión publica las 112 divisas latinas atribuidas a San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XII. ¿Era una falsificación para reforzar la elección de Clemente White o una clarividencia escrita a contrarreloj? Saltamos a 1800. Pío VII, Aquila Rapax, corona a Napoleón en Notre Dame. La profecía parece encajar como un guante. Y en 1978, De Labore Solis designa a Juan Pablo II, el Papa de los viajes interminables bajo el sol incansable. ¿Son coincidencias hábilmente retrospectivas o sincronías divinas? El creyente ve un plan, el escéptico un algoritmo de confirmación. Pero la multitud hambrienta de sentido ve titulares que venden. El último Papa gobierna, el fin se acerca. ¿Cuántas veces la Iglesia ha reciclado su propio crepúsculo para revender la aurora? La muerte sorprende al pontífice mientras los altavoces del Vaticano repican el Ángelus. Se repite el protocolo contenido en la Universi Dominici Gregis: golpear la frente con un martillo de plata, pronunciar su nombre de bautismo, sellar el anillo del pescador. No es ya un ritual fúnebre dentro de otro ritual, metáfora perfecta de una institución obsesionada con umbrales. El cardenal Camarlengo anuncia sede vacante. Al instante, Twitter y TikTok superan la velocidad del teletipo Reuters de una era pasada. Fin de los tiempos. Chitu Papa 112.
Malaquías Trending, cuando la catarsis escatológica se volvió microcontenido viralizable. La hora exige explicación y los curas confunden teología con relaciones públicas. Se desempolvan manuales de apologética y se niegan paralelismos entre la renuncia de Benedicto XVI en 2013 y la situación actual. Sin embargo, en los pasillos vaticanos se murmura sobre la profecía autocumplida. ¿Y si el miedo colectivo talla su propio desenlace? Mientras tanto, el archivo secreto, mal llamado secreto, pues contiene 85 kilómetros de estanterías, es invocado en cada noticiero. Dentro reposan las actas del juicio a Galileo, las cartas de Caterina da Siena, urgiendo a Gregorio XI a regresar de Aviñón, y las actas de la Comisión Bíblica, que en 1909 aún dudaba del género literario del Génesis. ¿Por qué el pasado pesa tanto que amenaza con colapsar la bóveda que pretende custodiarlo? Retrocedamos 4 siglos. El filósofo excomulgado defiende que Dios no escribe libros ni dicta dogmas. Dios se expresa en la necesidad matemática de la naturaleza. No es más sublime un universo que se explica sin decretos arbitrarios. Para la Roma del barroco, esa idea era dinamita. Hoy, tras Auschwitz, Hiroshima y Silicon Valley, no suena más creíble que el sentido de la existencia deba construirse, no declamarse, y sin embargo, la muerte de un solo anciano con sotana hace temblar a 1.000 millones de fieles. ¿Es fe o es miedo a quedar fuera de la fortaleza cuando suenen las trompetas? La plaza bulle. Peregrinos de Polonia recitan rosarios. Youtubers neopaganos venden amuletos contra el apocalipsis. Corresponsales traducen latín en tiempo real. La curia se atrinchera en silencio. Spinoza sonríe desde su retrato. La libertad de filosofar nunca corrompe al pueblo, solo a los tiranos que quieren oprimirlo. ¿Quién es hoy el tirano? ¿La jerarquía que teme perder control o la ansiedad colectiva que busca un amo espiritual a toda costa? ¿Puede la razón abrirse paso entre el barullo de hashtags y sirios? Hace 500 años, Lutero clavó 95 tesis en una puerta y desencadenó guerras de religión. En 1870, el Concilio Vaticano I proclamó la infalibilidad papal, elevando al pontífice por encima de cualquier concilio futuro. En 1968, la encíclica Humanae Vitae ignoró las recomendaciones de su propia comisión de expertos sobre anticoncepción y vació confesionarios en Europa. ¿No es la historia católica un péndulo entre centralización y reforma? Cada apretón autoritario siembra la herejía que más tarde presume haber sofocado. ¿Cuánto más puede estirarse ese péndulo antes de romper la cuerda? Las finanzas sangran. El Instituto para las Obras de Religión, bautizado por la prensa como Banco Vaticano, amanece con cuentas bloqueadas por la autoridad europea contra el lavado de dinero. Se difunden documentos sobre inversiones en condominios de lujo en Londres. ¿Cómo predicar pobreza evangélica con portafolios offshore? La respuesta oficial apela a la tradición de administrar bienes para los pobres, pero la tradición que justifica todo ¿no termina justificando cualquier cosa? El Evangelio de Mateo advierte que no se puede servir a 2 señores. La contabilidad indica que al menos se intenta. Mientras la élite eclesiástica debate si la profecía de Malaquías es pasto supersticioso, las periferias teológicas encarnan otro desafío. Teólogas feministas traducen la Trinidad al lenguaje inclusivo. Sacerdotes de la selva amazónica combinan liturgia con cantos ancestrales. Seminaristas africanos retransmiten misas en realidad aumentada. ¿Quién decide lo ortodoxo cuando el mismo Papa hablaba de una iglesia en salida? Y si la ortodoxia es móvil, ¿por qué asusta al centro la idea de su propia mortalidad? Las reliquias ocupan un mercado ambiguo, desde esquirlas de la Vera Cruz hasta la sangre de Juan Pablo II encapsulada para procesiones. ¿Qué dice eso del anhelo humano por lo tangible cuando la promesa celestial es tan abstracta?
Spinoza condenaría esa obsesión con lo milagroso como un síntoma de ignorancia de las leyes naturales. Sin embargo, cada ampolla se vende con certificación eclesiástica. ¿Puede la fe sobrevivir a su conversión en souvenir? La sombra mayor, los abusos sexuales. Desde Boston hasta Colonia, la lista de víctimas trasciende continentes. Créditos, indemnizaciones, cartas de perdón. ¿Puede una institución reclamar autoridad moral cuando sus propios guardianes violan la inocencia que juran proteger? El filósofo diría que la moral no depende de ropajes sagrados, sino de la comprensión racional del bien común. ¿No es esa la herejía que la Iglesia necesita abrazar antes de que la devoren sus propios pecados? El reloj del Palacio Apostólico marca la hora nona. El cónclave se acerca y el mundo especula con nombres codificados. El cardenal africano, el reformador latino, el diplomático asiático. Pero la pregunta que arde no es quién será papa, sino si la figura misma puede subsistir sin fracturar el imaginario de una humanidad que ya habita la pluralidad. ¿No es la diversidad religiosa, hoy visible en cada feed, una demostración empírica de que ningún credo puede monopolizar lo sagrado? En medio de la expectativa, se filtra una carta confidencial. Algunos purpurados proponen citar explícitamente a Spinoza en la homilía fúnebre como gesto de reconciliación con la modernidad. ¿Puede la ortodoxia absorber la herejía para vaciarla de peligro? ¿O por el contrario, rejuvenecería abrazando al exiliado que relativizó la revelación? Quizá el mayor temor no sea perder fieles, sino perder un enemigo que justifique la propia fortaleza. Al caer la noche, las luces de la plaza titilan como luciérnagas sobre un mar de incertidumbre. En el aire flota una duda que ni la Guardia Suiza puede contener. ¿Se avecina el apocalipsis católico o estamos presenciando la metamorfosis inevitable de una institución bimilenaria? Spinoza enseñó que todo cuanto existe está sujeto a leyes necesarias, incluso la Iglesia. Si su estructura ya no satisface la mente contemporánea, ¿no está su ocaso inscrito en la esencia misma de las cosas? Así, mientras los cerrajeros sellan los accesos a la Capilla Sixtina y las cámaras del mundo apuntan al conducto del humo, la historia gira una vez más su rueda implacable. Los nombres cambiarán, las sotanas se ajustarán a los colores de la época, pero la pregunta persistirá. ¿Quién necesita mediadores cuando la razón invita a cada ser humano a pensar por sí mismo? Y quizás, solo quizás, esa pregunta sea el verdadero eco apocalíptico que resuena tras la muerte del último papa. ¿Puede el esplendor de un altar justificar el crujido de los huesos que lo sostienen? Esa pregunta acompaña cada piedra que levanta la historia cuando se interna en la urdimbre financiera de la Iglesia y descubre que los cimientos relucen menos por milagro que por matemáticas bancarias. Retrocedamos a 1309. El papado abandona Roma y se instala en Aviñón, protegido o secuestrado por los reyes capetos. ¿Fue esa mudanza una maniobra pastoral o la confirmación de que la tiara podía alquilarse al mejor postor? El tesoro pontificio se multiplica porque cada dispensación, cada indulgencia y cada beneficio eclesiástico tiene tarifa publicada en el Cámara Apostólica. Cuando la peste arrasa Europa y las campanas doblan sin tregua, ¿cómo explicar que el obispo de Roma siga cobrando su diezmo mientras los cementerios rebalsan? En el ocaso del exilio aviñonés, el regreso a Roma no trae penitencia, sino espectáculo. Urbano VI y Clemente VII se declaran vicarios simultáneos de Cristo y comienza el gran cisma de Occidente. 3 papas, 3 curias, 3 aparatos fiscales. ¿Puede la unidad espiritual sobrevivir a una contabilidad triplicada? Ciudades enteras quiebran comprando la lealtad de cardenales errantes. La credibilidad doctrinal se fragmenta en la misma proporción que se pulveriza la economía local. ¿Acaso la herejía más peligrosa nace cuando el fiel compara el precio de la salvación con el de un saco de trigo y descubre que el trigo alimenta el estómago, pero la absolución solo alimenta las arcas romanas? Con la crisis todavía viva, Martín V regresa triunfante del Concilio de Constanza y restituye la autoridad central. Sin embargo,
La maquinaria de recaudación se perfecciona en vez de desmontarse. Los registros muestran un impuesto sobre coronas episcopales y otro sobre palios arzobispales. Incluso la confirmación de abades lleva un costo administrativo elevado. ¿No contradice el Sermón de la Montaña el hecho de que ser pescador de hombres requiera pagar cuotas tan terrenales? El latín de las bulas viaja más rápido que la pólvora y a cada sello de cera le sigue una letra de cambio girada en los bancos de Siena o de Augsburgo. Así se gesta la tempestad que Lutero detonará un siglo después. Avancemos al pontificado de Rodrigo Borgia, Alejandro VI. Banquetes interminables, concubinas reconocidas públicamente, títulos nobiliarios subastados como si fueran puestos de mercado. ¿Cuántos campesinos recogieron olivas de sol a sol para pagar impuestos que terminaron financiando los frescos donde César Borgia posa vestido de ángel vengador? En esa misma Roma, Girolamo Savonarola clama contra la lujuria papal y acaba ardiendo en la hoguera. ¿Puede la verdad incendiarse sin avivar llamas de sospecha en cada conciencia que contempla los restos carbonizados? El siglo XVI abre el capítulo de las indulgencias industrializadas. Johann Tetzel recorre Sajonia recitando su eslogan: cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. ¿No parece un jingle publicitario de feria? La doctrina oficial insiste en el valor espiritual del acto, pero el efecto contable es tan poderoso que los banqueros alemanes Fugger exigen garantías. Si Lutero no clava sus 95 tesis, ¿habría aparecido otro hereje para denunciar el mismo truco? Y cuando Roma responde excomulgando al monje agustino, ¿defiende la fe o el flujo de caja que financia la Basílica de San Pedro? El Concilio de Trento se convoca para apagar el incendio. Dogmas definidos con hierro candente, transubstanciación, sacramentos, canon bíblico. Pero al mismo tiempo, la curia reforma tarifas, centraliza rentas y estandariza el negocio de las dispensas. ¿Qué mensaje se envía al mundo cuando la contrarreforma moral camina de la mano de la reforma contable? La nueva congregación del Índice cataloga libros prohibidos y adivina qué autor queda entre los primeros: Spinoza, cuyo tratado niega que las escrituras necesiten guardianes privilegiados. ¿Cómo tolerar semejante idea cuando la letra muerta sostiene un imperio vivo? El barroco eleva la teatralidad al rango de teología. Dentro de San Ignacio de Loyola, Andrea Pozzo pinta una cúpula ilusoria donde el cielo se abre. Afuera, los mendigos se amontonan junto a los pórticos para recoger las migajas de los banquetes cardenalicios. ¿Puede el claroscuro disimular la desigualdad o, por el contrario, la resalta como contraste brutal? Las procesiones de Corpus Christi cuestan más que la construcción de un hospital, pero la teología del esplendor asegura que la vista de tanto oro eleva el alma hacia Dios. ¿Qué diría Spinoza, defensor de la sobriedad racional, al ver que se confunde la trascendencia con un juego óptico? El siglo XVIII encuentra al papado en guerra con la Ilustración. Benedicto XIV condena a los jansenistas mientras financia excavaciones arqueológicas para legitimar reliquias dudosas. Al mismo tiempo, la Compañía de Jesús maneja redes comerciales que unen Manila con Sevilla y Lima. Su poder inquieta a monarcas borbones que terminan expulsándolos. ¿Puede una congregación religiosa acumular tanto capital sin volverse Estado dentro de otro Estado? El rey de Portugal escribe que los jesuitas son un peligro para la corona y para la Iglesia. Roma defiende a la orden, pero 10 años más tarde la suprime para salvar concordatos cruciales. ¿Escoleta diplomática o traición al cuarto voto de obediencia pontificia? Con la Revolución Francesa, Pío VI ve su autoridad absorbida por la marea secular. Los estados papales se reducen, las finanzas se tambalean. Napoleón invade Italia, secuestra al pontífice y despacha carretas llenas de arte a París. ¿No se invierte entonces la lógica medieval? Ahora el César dicta términos al Papa. El Concordato de 1801 restablece cierta normalidad, pero se firma en nombre de la razón de Estado, no
de la autoridad divina. ¿Puede el representante de Cristo firmar tratados de supervivencia sin admitir que su poder depende ya de la política terrenal? Cuando Garibaldi irrumpe en 1870 y proclama Roma capital de un nuevo reino laico, Pío IX se declara prisionero en el Vaticano y lanza el dogma de la infalibilidad. ¿No es sintomático que cuanto más se reduce el poder terrenal, más absoluta se proclame la voz espiritual? El destino financiero mejora inesperadamente en 1929. Mussolini firma los pactos de Letrán y compensa al papado con 1.000 millones de liras y bonos del Estado. ¿Se puede predicar contra el relativismo moral mientras se firma cheques con dictadores? La Segunda Guerra Mundial pone a prueba la neutralidad vaticana. El silencio de Pío XII ante los trenes que parten a Auschwitz fue prudencia diplomática o su versión más sombría, cobardía moral. Los defensores citan operaciones clandestinas para salvar judíos. Los críticos señalan que un gesto público hubiera tenido peso simbólico inigualable. ¿De qué sirve la supuesta voz de Pedro si calla cuando la dignidad humana se desangra? La posguerra convierte al Vaticano en actor clave de la Guerra Fría. Washington canaliza fondos a sindicatos polacos católicos, mientras Roma bendice la pastoral anticomunista. Juan Pablo II se convierte en ícono global, pero su carisma no impide el nacimiento de escándalos. El Banco Ambrosiano colapsa. Su presidente Roberto Calvi aparece colgado bajo el puente Blackfriars y el arzobispo Marcinkus es acusado de orquestar maniobras de lavado de dinero. ¿Cómo justificar un instituto para las obras de religión que invierte en sociedades de Luxemburgo y en empresas de armas? La respuesta oficial habla de malas compañías, pero ¿por qué esas compañías se sientan siempre a la misma mesa? Ya en el nuevo milenio, la avalancha de denuncias por abusos sexuales revela décadas de encubrimiento sistémico. Desde Irlanda a Chile, obispos trasladan sacerdotes depredadores en lugar de entregarlos a la justicia. Fondos diocesanos se desvían para pagar silencios. La Iglesia convoca comisiones, pide perdón y promete transparencia. Sin embargo, las víctimas señalan que los archivos siguen sellados. ¿Puede el arrepentimiento coexistir con el secreto canónico? Los laicos se preguntan si la potestad sacramental puede permanecer en manos de quienes priorizaron la institución sobre los niños. Mientras tanto, la revolución digital pulveriza el monopolio catequético. Memes, podcasts y hilos de Twitter disecan dogmas en minutos. La devoción se mide en me gusta y el Vaticano abre cuenta en TikTok para captar jóvenes que ya bailan sobre ruinas ideológicas. ¿Podrá la doctrina de la infalibilidad sobrevivir a la cultura del fact-check? Spinoza reaparece como influencer póstumo. Su idea de que la verdadera religión es la práctica de la justicia y la caridad prende en activistas que, sin renegar de la fe, exigen abolir estructuras de opresión clerical. No encarna esa ola el apocalipsis católico, entendido no como destrucción externa, sino como revelación interna de incoherencias largamente negadas. Todo converge ahora en la sede vacante. Los cardenales arriban con maletas blindadas de secretos. Fuera, periodistas calculan qué facción controla el IOR, qué continente puede aportar la mayoría de 2/3, qué escándalo podría bloquear a un favorito. El humo blanco tardará, porque la elección ya no trata de consenso teológico, sino de blindar balances, calmar estados aliados y seducir a una generación que vive a un swipe de la apostasía. ¿Puede un solo hombre cargar con esa multiplicidad de crisis sin quedar atrapado en la misma maraña que pretende desenredar? Y si no puede, ¿será este el fin largamente pronosticado por Malaquías o la oportunidad de convertir la herejía racional de Spinoza en brújula para un cristianismo que renazca sin cadenas? Mientras la chimenea sigue muda, la historia aguarda la próxima exhalación de la Iglesia. Puede ser un suspiro de continuidad o un grito de reforma. Lo único seguro es que el mármol vaticano
Conserva memoria. Cada fisura financiera, cada pacto político, cada silencio culpable late bajo la superficie. ¿Se atreverá el nuevo pontífice a escuchar ese pulso incómodo? ¿Se atreveremos nosotros a mirarlo sin la venda del mito? Porque si Dios es, como dijo Spinoza, la sustancia misma de la realidad, entonces ninguna tiara puede contenerlo y ningún tesoro puede comprarle indulgencia. ¿No será ese reconocimiento, más que el humo blanco, la señal definitiva de que el apocalipsis católico ya ocurrió y su revelación somos nosotros, al fin despiertos? ¿Hasta dónde se extiende la sombra de un imperio espiritual que nació cuando el imperio romano agonizaba y hoy se ve obligado a mendigar relevancia entre pantallas que se actualizan cada 3 segundos? La muerte de un papa y la vacante que sigue sirven de lupa para explorar dilemas que no caben ya en viejas encíclicas. ¿Puede la conciencia global aceptar otra vez la autoridad de un célibe anciano sentado en un trono de mármol, mientras la mitad del mundo ni siquiera tiene agua potable? ¿Y qué narrativa podría convencer a los millones que han convertido la espiritualidad en contenido autocurado, cuyo algoritmo filtra cualquier dogma que huela a verticalidad? Retrocedamos al Concilio Vaticano II, 1962. Juan XXIII abre las ventanas de la basílica y proclama ayornamiento. Los obispos regresan a sus diócesis con la liturgia en lengua vernácula y la promesa de diálogo ecuménico. Pero ¿cuántos comprendieron que, al abandonar el latín, también renunciaban al aura de misterio que blindaba el poder jerárquico? Los altares giran para enfrentar al pueblo, los micrófonos amplifican la homilía y de pronto la misa se vuelve comprensible. ¿Acaso la inteligibilidad no trae consigo el derecho a cuestionar? Cuando los fieles descubren los silencios sobre Galileo, Giordano Bruno y los crímenes coloniales, ¿no se abren grietas imposibles de sellar con incienso? Apenas una década después, Paulo VI publica Humanae Vitae y prohíbe la contracepción artificial. Miles de parejas católicas, especialmente en América Latina, ignoran la prohibición ante la realidad de economías precarias y familias numerosas. ¿Puede un documento de Roma competir con la dureza de una casa sin comida? La brecha entre moral oficial y práctica cotidiana se convierte en abismo. La obediencia ciega era posible en aldeas aisladas, pero ¿cómo sostenerla en ciudades donde el kiosco vende revistas, el vecino presta cintas de video y la radio cuestiona al obispo cada amanecer? El continente latinoamericano alza entonces la bandera de la teología de la liberación. Medellín, 1968. Obispos denuncian estructuras de pecado forjadas por el capitalismo dependiente. Puebla, 1979. Se habla de opción preferencial por los pobres. No es paradójico que la crítica más radical al sistema global emerja de dentro de la Iglesia, pero termine condenada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, redacta advertencias contra Gustavo Gutiérrez y John Sobrino. ¿Quién teme más? ¿La curia ante un evangelio que legitima la insurrección o los dictadores que ven sacristías convertirse en trincheras? ¿Puede la autoridad doctrinal encerrar la pasión profética sin matar la credibilidad que pretende defender? Mientras América Latina arde en dictaduras, el Papa polaco se convierte en rockstar geopolítico. Juan Pablo II visita Managua y regaña públicamente a sacerdotes sandinistas. Viaja a Chile y, de rodillas, invoca la paz frente a Pinochet. ¿Fue coraje diplomático o cálculo estratégico? El pontífice que derriba el muro de Berlín a golpe de rosario también refuerza la moral sexual más estricta y silencia a teólogas feministas que reclaman el sacerdocio. ¿Cómo convencer a la juventud sobre la dignidad humana si la misma institución niega a las mujeres el púlpito sacramental?
¿Por qué invocar la dignidad universal para desafiar al comunismo, pero ignorarla cuando ellas piden voz? Llega el 2002 y la cúpula de Boston se desploma bajo la investigación del Boston Globe. Los archivos parroquiales revelan décadas de traslados de abusadores. El caso Spotlight se replica en Irlanda, Alemania, Australia, Chile. El laicado pierde la inocencia de golpe. Si el pastor es el lobo, ¿quién custodiará al rebaño? La curia responde con normativas, pero las víctimas señalan que el secreto pontificio sigue obstaculizando la justicia civil. ¿Puede la gracia sanar sin transparencia? ¿Tiene sentido la confesión sacramental si no conduce a la reparación? El daño es tan profundo que en países tradicionalmente católicos, los seminarios se vacían. ¿No equivale eso a una bancarrota espiritual? En paralelo, la globalización financiera contagia al Vaticano. El caso VatiLeaks de 2012 expone cartas filtradas desde la misma Secretaría de Estado. Corrupción inmobiliaria, contratos inflados, comisiones fantasma. Benedicto XVI crea comisiones para limpiar el IOR, pero renuncia en 2013. Primer papa en abdicar desde Gregorio XII. ¿Fue el peso de la maquinaria lo que dobló la voluntad del teólogo? La imagen del pastor rodeado de lobos circula en cada periódico. ¿Qué se piensa en las parroquias pobres cuando se descubren cuentas suizas ligadas a prelados que predican austeridad? ¿La caridad es creíble si viaja en limusina? El pontificado siguiente adopta el nombre de Francisco y habla de iglesia en salida y economía que mata. Sin embargo, la reforma financiera tropieza con el aparato curial atrincherado. Banqueros laicos prometen transparencia, pero el cardenal Becciu termina imputado por desvío de fondos destinados a huérfanos. ¿Cómo sostener la narrativa de conversión evangélica si cada auditoría destapa un nuevo fondo opaco? El Papa convoca sínodos sobre amazonía y sinodalidad, abre foros digitales para laicos, escucha testimonios de indígenas. Pero ¿puede un proceso que sigue controlado por la jerarquía convencer a quienes exigen igualdad de voz? ¿No es la sinodalidad, sin voto decisorio para mujeres, una contradicción performativa? Mientras tanto, la crisis climática otorga un inesperado protagonismo a la Santa Sede. Laudato Si alcanza lectores fuera del ámbito católico. Ecologistas citan a Francisco junto a Greta Thunberg. Sin embargo, los museos vaticanos siguen iluminados por energía fósil patrocinada y las inversiones en compañías petroleras apenas disminuyen. Coherencia profética o marketing verde. Las nuevas generaciones miden la credibilidad por la huella de carbono, no por la densidad de la teología moral. ¿Puede el Vaticano firmar acuerdos climáticos y simultáneamente mantener fondos en Shell? Basta con plantar árboles en los jardines vaticanos mientras la Amazonía arde. La revolución digital escala. TikTok ridiculiza los ritos antiguos en vídeos de segundos. Instagram convierte el rosario en accesorio vintage. Pero también surgen influencers católicos que rezan el Ángelus en vivo y venden escapularios vía e-commerce. ¿Es evangelización o emprendimiento de nicho? La línea se difumina cuando los likes se traducen en donaciones. La Santa Sede lanza su propia app de oración, pero los servidores explotan el primer día. ¿Qué simboliza más, el fracaso tecnológico o la demanda latente? Parece una parábola moderna. La mies es mucha y la infraestructura digital escasa. En África y Asia, las vocaciones florecen. Uganda exporta sacerdotes a Europa. Filipinas envía misioneros a España. ¿No es un giro irónico que las antiguas colonias se transformen en salvadoras espirituales de los excolonizadores? Sin embargo, las remesas misioneras llevan consigo liturgias conservadoras y condenas a la diversidad sexual. Se avecina un choque cultural cuando parroquias alemanas bendicen parejas homosexuales y obispos nigerianos lo califican de blasfemia. ¿Puede la catolicidad común sobrevivir a la polarización moral del globo? El centro doctrinal se fragmenta en archipiélagos ideológicos conectados solo por la burocracia romana. La pandemia de 2020 fuerza al Vaticano a celebrar Semana Santa sin plazas repletas. El Papa oficia ante una explanada vacía.
Cámaras dronan la soledad y la proyectan a 1.000 millones de hogares. ¿Un signo de humildad o la confirmación de la fragilidad institucional? Las colectas dominicales se desploman y muchas diócesis declaran insolvencia. Las redes sociales se convierten en nuevas catedrales, pero sin sacramentos presenciales, la identidad católica se difumina en un océano de emojis. ¿Puede la gracia viajar por banda ancha? El derecho canónico improvisa, habla de comunión espiritual, pero los teólogos advierten que un catolicismo sin sacramentos tangibles arriesga disolverse en espiritualidad genérica. Surge entonces la propuesta de diaconisas como puerta al sacerdocio femenino. El sínodo alemán aprueba documentos que piden abolir el celibato obligatorio y repartir poder de decisión con los laicos. Roma frena el proceso. ¿Cómo reconciliar el dogma con un mundo que ya no tolera exclusión de género? Los sociólogos demuestran que la reticencia clerical acelera la fuga de jóvenes. ¿No sería más viable abrir el ministerio que cerrar parroquias por falta de clero? ¿Quién gana si la defensa de la tradición vacía los templos? La IA entra en escena. Algoritmos generan homilías, chatbots confiesan, deepfakes imitan la voz del pontífice. El Vaticano convoca un observatorio ético, pero las diócesis pobres rastrean WhatsApp para evitar que los fieles caigan en falsas apariciones marianas creadas con síntesis de video. ¿Puede la verdad dogmática competir con visiones generadas por computadora que prometen milagros a la carta? Spinoza predijo que las supersticiones se reinventarían mientras la ignorancia persistiera. ¿Quién podría negar que la ignorancia digital es el nuevo analfabetismo sacramental? En este contexto explota la sede vacante. Los cardenales llegan divididos entre digitalizadores y guardianes del latín. Un bloque propone elegir a un papa africano que entienda los dramas migratorios. Otro sueña con un pontífice asiático experto en diálogo interreligioso. Un tercero exige un papa europeo que restablezca la disciplina doctrinal. ¿Cómo reconciliar agendas que van desde la criptomoneda ética hasta la guerra cultural contra la ideología de género? La elección se asemeja a una cumbre de Naciones Unidas comprimida en un conclave secreto. Las casas de apuestas londinenses fijan cuotas y los mercados reaccionan. Empresas de vestido clerical suben si el favorito es conservador. Tecnológicas católicas despuntan si se rumorea un papa gamer. ¿Puede el Espíritu Santo cotizar en bolsa? Cada filtración enciende Twitter. Candidato progresista recibe veto de grupo antiaborto. Cardenal de Silicon Valley promete blockchain para indulgencias. ¿Qué queda del misterio si el escrutinio digital desnuda cada intriga antes de que el primer voto se queme en la estufa? En la periferia, comunidades indígenas de la Amazonía celebran Eucaristía sin sacerdote porque llevan décadas sin visita pastoral. Teólogos legalistas llaman a la obediencia. ¿Se atreverá el nuevo Papa a declarar válidos esos sacramentos por necesidad? Si lo hace, los tradicionalistas gritarán cisma. Si no lo hace, multitudes abandonarán la iglesia. ¿No revela este dilema que el viejo modelo de autoridad piramidal se ha vuelto impracticable en una geografía globalizada? Y en medio de todo, la profecía de Malaquías continúa su desfile mediático. Programas de televisión sensacionalistas muestran infografías que encajan cada mote latino en papas recientes. Eruditos desmienten, pero las audiencias prefieren el vértigo del fin del mundo. ¿Será que la Iglesia, al cultivar por siglos la imaginería apocalíptica, cosecha ahora su propio monstruo? Spinoza enseñó que el temor es la argamasa de los imperios religiosos. Sin él se desmoronan. Si la tecnología actual permite vivir sin terror a la condena, ¿cuál será el nuevo pegamento de la identidad católica? La chimenea aún está muda, pero el mundo ya dictó sentencia. O el próximo pontífice abraza la radical transparencia de la razón moderna, la que Spinoza prefiguró, o verá cómo la iglesia se convierte en un museo viviente que visita a la gente para sacarse selfies, no para buscar absolución. Tal vez
el verdadero apocalipsis no sea la caída del Vaticano, sino la emancipación final de la conciencia creyente, que aprende a dialogar directamente con el misterio, sin pedir permiso a un custodio. Y si eso ocurre, ¿no será al fin la herejía la más alta forma de fidelidad a un Dios que, como la realidad misma, se rehúsa a ser encerrado en bóvedas de piedra y libros sellados? ¿Hasta dónde se extiende hoy la influencia de una institución que sin ejércitos ni territorio aún negocia tratados como si dictara las leyes del cosmos? Imagina a la Santa Sede firmando un acuerdo secreto con Pekín para nombrar obispos en China, a la vez que denuncia la persecución religiosa en Xinjiang. ¿Puede un mismo interlocutor reivindicar la libertad de conciencia mientras legitima un régimen que la restringe? Cuando las diócesis chinas celebran misas en casas subterráneas, ¿no se revela que la fe crece mejor en los huecos donde la autoridad no alcanza? Y si los fieles clandestinos sobreviven sin bula vaticana, ¿quién necesita la aprobación del sucesor de Pedro para sentir el soplo divino en sus rezos? Avanza el calendario y estalla la guerra de Ucrania. El Vaticano intenta mediar, pero el patriarca Kirill bendice tanques y el Papa tuitea llamamientos a la paz que nadie escucha en los búnkers de Mariupol. ¿Puede el poder espiritual neutralizar misiles hipersónicos? Francisco envía cardenales a las fronteras, pero la foto con cascos azules no detiene la artillería. La diplomacia vaticana, antaño árbitro entre imperios, se enfrenta ahora a actores que solo entienden el lenguaje de la logística militar y los contratos de gas. ¿No es este contraste la prueba de que la autoridad moral se evapora cuando los fieles ven que el humo blanco no apaga incendios, solo cubre escombros con incienso digital? Mientras tanto, en las Américas, la pugna doctrinal se recrudece. Obispos de Texas publican cartas que acusan de herejía a colegas alemanes que bendicen uniones homosexuales. Alemania responde con el camino sinodal y aprueba asambleas laicas con voto deliberativo. África reivindica su propio peso demográfico y rechaza cualquier apertura moral. ¿Puede un credo global sostener la unidad cuando cada conferencia episcopal interpreta al Espíritu Santo según su agenda nacional? Las encíclicas viajan en PDF, pero la recepción se fractura como un espejo que ya no refleja a una sola iglesia, sino a un mosaico de microcatolicismos enfrentados. Al mismo tiempo, los pentecostales arrasan con el mercado religioso latinoamericano. Prometen milagros inmediatos y transmisiones en 4K. Favelas enteras cambian imágenes de santos por micrófonos inalámbricos y ritmos de gospel. Los curas ensayan baterías eléctricas para competir, pero el evangelio pop parece más convincente que la homilía de misa de 7. ¿Se puede frenar una desbandada con latín restaurado o con un PowerPoint sobre Santo Tomás? Y si los fieles descubren que el Espíritu se mueve donde quiere, ¿aceptarán volver a confesarse a través de una rejilla? La economía tampoco espera. Fondos soberanos árabes compran inmuebles vaticanos en Londres. El contrato se cierra con cláusulas que prohibirían alquilar locales a bares gay. El Papa los anula y estalla una guerra legal que cuesta millones en honorarios. ¿Cómo justificar ese despilfarro a las parroquias de Camerún que apenas tienen para hostias? En Arizona, la diócesis se declara en quiebra tras nuevas demandas por abusos. Simultáneamente, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos administra una cartera inmobiliaria valorada en miles de millones. ¿Con qué cara se predica la opción por los pobres cuando el evangelio cotiza en Plaza Luxemburgo? En el terreno cultural, Hollywood produce series sobre los Borgia y los Médicis con más audiencia que cualquier documental catequético. TikTokers exponen secretos vaticanos, mezclando leyendas templarias con teorías reptilianas. Los comentarios suman millones y los desmentidos oficiales apenas decenas. ¿Importa la verdad documental en una época donde la sospecha genera más engagement que la comprobación? El archivo apostólico invierte en digitalizar manuscritos para abrirlos al público. Pero ¿quién leerá latín diplomático cuando un hilo conspiranoico ofrece emociones inmediatas?
¿Podrá la transparencia vencer al morbo cuando este último se multiplica en cada scroll? La inteligencia artificial complica el tablero. Un deepfake del Papa bailando reggaetón se vuelve viral antes de que el Vaticano publique desmentido. En cuestión de horas, millones de jóvenes creen que Francisco aprobó el perreo litúrgico. ¿Puede la autoridad eclesial defender su propia imagen cuando cualquier adolescente con un GPU puede clonar la voz pontificia? El Observatorio Vaticano sobre IA lanza éticas directrices, pero los desarrolladores responden con un meme que funde al Papa con Darth Vader. ¿No demuestra esto que el trono de Pedro se sienta ahora sobre arenas movedizas de bits impredecibles? Entre tanto, la migración global reescribe mapas religiosos. Europeos descreídos reciben misioneros filipinos, yemeníes y congoleños, que celebran liturgias inculturadas bajo vitrales góticos vacíos. En París, procesiones marianas incorporan tambores bantúes. En Toronto, jóvenes católicos cantan alabanzas en tagalo y español en la misma misa. ¿Es el multiculturalismo la salvación demográfica o el preludio de un cisma litúrgico? Si la uniformidad alguna vez fue signo de catolicidad, ¿qué pasa cuando la catolicidad se define por la diversidad radical? ¿Podrá Roma armonizar sin sofocar? Las mujeres empujan desde todos los flancos. Teólogas publican manifiestos basados en las cartas de Paulina de Nola y las diaconisas de la patrística para defender el sacerdocio femenino. El Vaticano convoca comisiones y las congela sin explicación. En las redes, la etiqueta Vice or Dying Women se propaga en una semana más que los documentos oficiales en un año. ¿Puede la doctrina aislarse indefinidamente del sentido común contemporáneo sin sucumbir a la irrelevancia? Cuando madres latinas enseñan a sus hijas que Dios no discrimina, ¿cuánto tardará la estructura en ceder ante la presión de quienes sostienen económicamente la parroquia? La bioética abre otro frente. Científicos católicos participan en experimentos de edición genética para curar enfermedades hereditarias. Roma muestra cautela, pero un lobby provida advierte que manipular embriones equivale a jugar a ser Dios. ¿Cómo equilibrar la compasión evangélica por los enfermos con el temor a desfigurar la creación? Francisco convoca una cumbre sobre CRISPR y terapia génica, pero algunos cardenales califican la invitación de rendición al transhumanismo. ¿Es moral impedir una cura que la ciencia hace posible por miedo a resultar irreverente? Y si la Iglesia se opone y la medicina triunfa, ¿quién ganará la confianza de las próximas generaciones? En el campo político surgen movimientos integralistas que sueñan restablecer la cristiandad medieval, promueven ayunos públicos, procesiones para pedir leyes antiaborto y nostalgia por el latín. Simultáneamente, católicos progresistas organizan redes clandestinas de acogida a migrantes, defienden la eutanasia y celebran misas LGBTI+ en garajes. ¿Cómo conviven en una misma comunión quienes desean una teocracia y quienes anhelan una democracia radical? La cuerda doctrinal cruje, el riesgo de fisura se vuelve palpable. ¿Será la próxima sede vacante el gatillo que precipite un cisma parecido al de Oriente en 1054, pero retransmitido en 8K? Las catacumbas intelectuales retoman a Spinoza. Filósofos latinos relecturan el Ética para mostrar que la salvación es la alegría de comprender, no la sumisión a decretos externos. Esta hermenéutica se vuelve viral en círculos universitarios de Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México. Sacerdotes jóvenes descargan la obra en sus tablets y descubren que la supuesta herejía resuena mejor con su pastoral urbana que ciertos cánones de Trento. ¿Puede un excomulgado convertirse en aliado pastoral? Si la ortodoxia se vuelve obstáculo para el evangelio, no es la ortodoxia quien necesita conversión. Se acerca la noche en la plaza de San Pedro. El humo sigue sin salir. Las apuestas ya no son sobre nombres, sino sobre reformas. ¿Habrá abolición del celibato? ¿Canonizarán a Óscar Romero como patrono de la justicia social global? ¿Se abrirá el diaconado femenino como antídoto contra la parálisis?
Cada periodista formula conjeturas, pero las filtraciones indican que el cónclave discute algo más profundo. Redefinir la infalibilidad como discernimiento colectivo y no como fiat de un solo hombre. ¿Sería eso un terremoto o un acto de realismo? Si la verdad cristiana se funda en la encarnación de Dios en comunidad, ¿por qué temer a la distribución del magisterio? La espera alarga el suspense. Redes de esotéricos anuncian que la demora confirma la profecía. El espíritu rehúsa elegir. Influyentes youtubers católicos improvisan oraciones en vivo. Otros filtran listas negras de cardenales supuestamente masones. ¿Cuánta confusión puede soportar la fe antes de mutar en paranoia? Spinoza previno que el miedo es la materia prima de la superstición. Si el catolicismo no ofrece confianza racional, ¿qué impedirá que sus hijos huyan a religiones líquidas fabricadas por coaching espiritual? En este caldo hirviente, la perspectiva del Apocalipsis retoma vigencia. Las crisis climática, migratoria y sanitaria suministran imágenes bíblicas, incendios, plagas, éxodos. Teólogos señalan que Juan de Patmos criticaba al Imperio Romano. Hoy el imperio lleva traje corporativo y algoritmo bursátil. Será la bestia, el colapso ecológico que devora selvas y coral. Es la gran ramera, el consumismo que embriaga naciones. Si esas metáforas seducen a creyentes y ateos, ¿no es la herejía más potente aquella que traduce símbolos antiguos en diagnósticos contemporáneos? Finalmente, todos miran al cielo vaticano. Cuando por fin emerja el humo, sea blanco, negro o gris, tal vez descubramos que el verdadero veredicto no saldrá de la chimenea, sino del corazón de cada persona que decida si la institución todavía merece su confianza. ¿Puede un nuevo papa revertir siglos de acumulaciones, silencios y contradicciones? ¿O la Iglesia tendrá que aceptar que el reinado de la conciencia crítica, esa que Spinoza llamó amor intelectual de Dios, ha llegado para quedarse? ¿Conduzco quien conduzca el timón petrino? Porque si la verdad se construye en diálogo con la realidad, ninguna muralla pontificia bastará para contenerla cuando irrumpe con el clamor de pueblos, algoritmos y cielos dañados. Tal vez entonces el fin que temen los profetas de desastres no sea un cataclismo, sino una epifanía. La humanidad descubriéndose capaz de buscar lo sagrado sin tutelas, sin tarifas y sin miedo. ¿Puede una institución que arraigó su poder en la palabra escrita sobrevivir a la era en que la palabra se vuelve imagen efímera y el signo de los tiempos se mide en megapíxeles por segundo? La vasta maquinaria doctrinal del catolicismo, tejida durante 2 milenios de concilios y bulas, tropieza con un presente líquido donde cualquier dogma encuentra su contrameme antes de que la tinta digital se seque. Las cofias teológicas que antaño bastaban para gobernar conciencias se presentan hoy como reliquias museísticas ante jóvenes que han sustituido el compás de las campanas por la vibración del celular. ¿Cómo predicar el misterio cuando la transparencia se ha convertido en derecho humano y la desconfianza es la primera reacción frente a toda autoridad? Al explorar las raíces de este desencuentro, emerge la década de 1970 como bisagra crucial. Mientras la Iglesia latinoamericana abrazaba el lenguaje de la liberación, Roma respondía con el acrónimo CDF, estampado en misivas disciplinarias. Sin embargo, la teología de base se esparció por las comunidades eclesiales como fuego en cañaveral seco. ¿Acaso no fue aquella insurgencia bíblica la que sembró la idea de que la fe puede y debe revisar sus propias estructuras de opresión? Cuando campesinos analfabetas interpretaron el éxodo como alegoría de su éxodo personal del latifundio, ¿no rompieron la exclusividad hermenéutica del clero? Y si esa llave ya abrió una vez la puerta de la conciencia popular, ¿qué impide que la vuelva a abrir ahora ante la crisis ambiental y la desigualdad digital que claman por un nuevo éxodo? En los umbrales del siglo XXI, la tormenta de abusos sexuales reveló que los mecanismos de autorreparación eran más lentos que la rotación de la Tierra sobre su eje.
Tribunales civiles desnudaron expedientes que la curia archivó bajo sigilo pontificio. ¿Puede la gracia sacramental curar heridas que el derecho canónico tardó décadas en reconocer? El contraste entre la palabra misericordia y las transferencias bancarias destinadas a comprar silencios arruinó más almas que cualquier sermón ateo. Spinoza sostenía que el peor enemigo de la religión no era el impío declarado, sino el hipócrita que la corrompe desde dentro. ¿No confirman los legajos judiciales su advertencia? La herejía, entonces, no fue cuestionar la autoridad, sino perpetuar el crimen tras las cortinas del confesionario. Las finanzas, en paralelo, exhibieron su propia parábola de caída. Cuando el escándalo del Banco Ambrosiano desembocó en el cuerpo de Roberto Calvi colgando sobre el Támesis, la opinión pública presenció con horror cómo las llaves del reino se mezclaban con chequeras suizas y sociedades pantalla en Panamá. ¿No traiciona la liturgia del pan y el vino la inversión en empresas de armamento? Cada escándalo financiero minó la credibilidad de la predicación sobre los pobres, y fue esa grieta moral la que permitió que teleevangelistas pentecostales capturaran imaginarios ansiosos de milagros tan inmediatos como las tarjetas de crédito. Si el catolicismo vació sus arcas para pagar indemnizaciones, el mensaje subyacente fue brutal. Los tesoros que ostentaba eran demasiado terrenales para saldar deudas tan espirituales. La situación se complicó cuando la geopolítica del siglo XXI demandó posturas claras. En Myanmar, la junta militar bombardeó iglesias. En Nicaragua, sacerdotes exiliados denunciaron secuestros. En Filipinas, activistas católicos murieron por denunciar la minería ilegal. Mientras tanto, la diplomacia vaticana levantaba la bandera de la prudencia para no comprometer negociaciones sobre estatus jurídico o acuerdos fiscales. ¿Puede la prudencia convertirse en coartada de cobardía? Si la sangre de los mártires fue semilla de cristianos, ¿qué germina cuando esa sangre se filtra en hemerotecas y trending topics sin que el trono de Pedro pronuncie un nombre propio? El silencio papal ante determinados verdugos y la denuncia estridente ante otros alimentaron la sospecha. Tal vez la vara profética mide con doble rasero la libertad cuando la platea diplomática paga la boletería del espectáculo. En este cruce de caminos llegó la pandemia. Los templos cerrados recordaron la soterrada pregunta de Spinoza: ¿es necesaria la mediación sacerdotal para acceder a lo divino? Millones asistieron a misas virtuales, comulgaron con la vista y descubrieron que la comunión espiritual podía experimentarse sin hostia consagrada. ¿Regresarán todos a los bancos cuando la puerta del templo vuelva a chirriar? ¿O habiendo probado la inmediatez de un Dios sin sacramentos tangibles, buscarán nuevas formas de comunidad que no dependan del permiso eclesiástico? El riesgo mayor para la institución no fue la pérdida económica de la colecta, sino la liberación psicológica del requisito presencial. ¿No se vuelve irreparable la grieta cuando la costumbre se quiebra y se descubre que la intimidad con lo sagrado no exige pasaporte clerical? Por otro lado, la explosión de la inteligencia artificial desveló que la producción de sentido ya no es monopolio de escritorios humanos. Cuando un modelo lingüístico redactó letanías mejor rimadas que el viejo breviario, algunos vieron herejía, otros signo de los tiempos. ¿Puede la inspiración divina distinguirse de la probabilística de un algoritmo? Los catequistas que acudían a ChatGPT para preparar homilías hallaron un atajo intelectual, pero también dejaron al descubierto que la repetición doctrinal puede ser emulada por máquinas. Si la originalidad del espíritu puede ser programada, ¿qué queda del carisma? ¿Podrá el magisterio revalorizar la experiencia humana frente a la simulación o sucumbirá a la fascinación de subcontratar la teología al mejor proveedor de silicio? Mientras la disyuntiva tecnológica ardía, los movimientos integristas alzaron la voz. Misas tridentinas en criptocapillas, devociones medievales retransmitidas por Twitch, amenazas de cisma a golpe de rosario en directo.
Simultáneamente, colectivos LGBTI+ católicos organizaron vigilias de inclusión, reclamando el arco iris en vitrales, donde antes solo figuraba la sangre del martirio. Dos eclesiologías colisionaron en la nube, una ansiosa de restauración, la otra sedienta de reforma. ¿Se dirimirá el conflicto en la chimenea de la Capilla Sixtina o en la votación de emojis que cada fiel hace al compartir un video? El poder de excomunión se diluye cuando los algoritmos diseñan burbujas que permiten al creyente bloquear toda voz discordante, incluida la del Papa. Llegamos entonces a la sede vacante que inspira este itinerario de desgarro. Cardenales octogenarios, equipados con iPads, navegan encuestas secretas que miden la popularidad de candidatos antes de pronunciar el extra omnes. Las castas curiales, temerosas de filtraciones, confiscan celulares. Aún así, los nombres circulan en hilos de Telegram, manejados por influenciadores que definen la elección como si fuese un reality show. ¿Puede el Espíritu Santo penetrar un firewall? La gracia desciende sobre votos custodiados por IA que detecta patrones de manipulación. Y si la divinidad se mueve donde quiere, ¿por qué insistir en un cónclave semiclandestino cuando la humanidad entera exige transparencia de quienes pretenden iluminar su conciencia? Bajo estas luces, la profecía de Malaquías deja de ser folclore para convertirse en metáfora de agotamiento estructural. No importa si Petrus Romanus se cumple. El simbolismo de un último papa representa el fin de un modo de organizar la fe y el poder. Tal vez el catolicismo, como cualquier ecosistema, debe sufrir extinciones parciales para dar paso a organismos nuevos. ¿Puede la gematría medieval competir con el Big Data contemporáneo? ¿No será más honesto admitir que el futuro de lo sagrado vencerá en la medida en que renuncie a la nostalgia y se abra al vértigo de la libertad interior? Frente a esta densa madeja, Spinoza asoma de nuevo con su premisa desarmante. Comprendido correctamente, Dios no es un soberano lejano que premia y castiga, sino la trama misma de lo real. Si la Iglesia se atreviera a tomar en serio esa intuición, ¿qué rostros adoptaría su liturgia? Quizá una Eucaristía cósmica celebrada en el compromiso ético con el planeta. Quizá una catequesis que enseñe a leer las ecuaciones de la física como plegarias gravitatorias. Quizá un magisterio descentralizado donde la infalibilidad se traduzca en humildad colectiva para corregir errores a la luz de la evidencia. ¿Sería ese escenario catastrófico o la más fiel encarnación del verbo en la era de la complejidad sistémica? La historia, sin embargo, no concede tregua. El próximo pontífice, si existe, enfrentará una simultaneidad de crisis sin precedentes. Colapso ambiental, deslegitimación política, mutación tecnológica y hambre de sentido. Cada una exige respuestas que la tradición por sí sola no puede improvisar. ¿Permitirá el Vaticano que la teología dialogue en plano de igualdad con las ciencias cognitivas, la ecología profunda y la economía poscrecimiento? ¿O volverá a parapetarse tras muros doctrinales, arriesgando quedar reducido a patrimonio de la humanidad, visitado con audioguías en 11 idiomas? La conclusión se impone como pregunta final. ¿Qué pasará si el humo que brote de la chimenea no logra disipar la niebla que cubre la credibilidad católica? Tal vez la multitud, harta de esperar señales, vuelva la mirada hacia adentro y descubra que la chispa divina reside en la capacidad universal de comprender, amar y transformar. Ese hallazgo, propulsado por la herejía racional de Spinoza y fertilizado por siglos de crítica, podría inaugurar una espiritualidad sin dueños, una iglesia sin murallas, una comunión que no se mida en dogmas, sino en dignidad. Si tal despertar ocurriera, no sería el auténtico apocalipsis, en su sentido etimológico de revelación, que la tradición temía y a la vez, en secreto, anhelaba. Porque cuando el último papa caiga, si acaso cae, la pregunta ya no será quién ocupa la silla de Pedro, sino quién se atreve a ocupar con responsabilidad adulta el espacio vacante donde antes delegaba su propia conciencia.
Y en ese preciso instante, la profecía encontrará su vuelta de tuerca. El fin de la hegemonía clerical será el amanecer de una fe que por fin no necesite templo, ni tarifa, ni mediador para arder con la llama inextinguible de la verdad buscada en libertad.